Sempre cal excusar el retard en començar els actes. Avui n'hi ha un motiu especial. Crec que la calor d'avui ha fet que tinguem una entrada modesta. I estava fent un poquet de temps, perquè com sempre veig gent que se retrasa, però no obstant, ja sabeu que els actes tenen dos parts. L'acte presencial, que és el clàssic, i la retransmissió que fa Borriana Televisió, que permet que centenars de persones vegin els nostres actes i les conferències no una vegada, sinó diverses vegades, amb la qual cosa entrem en la dinàmica que produeixen les xarxes i que expliquen els analistes. Com que ho fan en la xarxa, si tinc que passar calor per anar, doncs ja ho veuré en casa. I si ho fan en la xarxa i en YouTube i no ho puc veure a les 6 de la vesprada, m'ho grave, m'ho baixe i ho veig demà de matí. Amb la qual cosa jo estava un poquet inquiet perquè, aquestes coses sempre afecten. Avui tenim així una conferència de plena actualitat i d'una actualitat preocupant. Voleu dir que hauríem de ser molta més gent perquè és molt preocupant? O este hedonisme que invadeix a la nostra societat a pesar de les deficiències de la societat justifica que no tinguin un gran interès per les desgràcies que es tenen que contar? Però en qualsevol dels casos és una conferència oportuna que cada setmana podria tindre nous ítems a desenvolupar perquè les sorpreses en el tema de l'economia ja no són de períodes llargs o moderadament curts, sinó de dies. Cada dia tens una notícia diferent. Suggerit per Manolo Agustí, que és soci i membre de l'aula de conferències del Cercle Fruiter, avui hem preparat una intervenció d'un professor al que jo conec des de fa dècades i que havia perdut un poc de vista, encara que sabia d'ell pel seu matrimoni en Amparo Feliu i perquè en qualsevol dels casos, si tens memòria i recordes aquells anys, quan passen els anys sempre te retrobes. No és el moment de contar batalletes, després anirem a sopar, ja parlarem de les batalletes, però sí dir que Antonio Escudero, que és catedràtic ara ja jubilat o emèrit de la Universitat d'Alacant d'Història Econòmica, i té un periple docent i investigador llarg, perquè jo recorde que les primeres notícies que vaig tindre de professionals teus és que te vas anar de professor a un institut d'ensenyament mitjà a Euskadi, que vas estar allí una sèrie d'anys i que després ja va tornar cap a la seva terra, que la seva terra era el més pròxim de la seva terra, que és Oriola, era Alacant, i Amparo va decidir que se n'aniria en ell enfora, perquè l'amor és aixina, i total, que ha fet la seva carrera universitària en Alacant. Jo he repassat no solament de la nota que ens va passar del seu currículum, sinó de les seues publicacions i de l'activitat investigadora, i crec que la seva dimensió d'historiador de l'economia, d'analista d'una sèrie d'ítems del passat, i n'hi ha un que a mi m'interessa molt especialment, el tema dels grups de pressió i de les xarxes econòmiques en la restauració del segle XIX,
però estic fent una cosa en Borriana semblant, molt modesta, però que és fonamental anar a aquests assumptes per a entendre el funcionament de la política i de l'evolució històrica, però també s'ha ocupat, i suposo que és una conseqüència d'allò que en la joventut t'impregna i se queda en tu, és la preocupació per les polítiques socials, per l'analítica de les societats i del progrés en base a les polítiques públiques que tenen en compte les diferències socials, etc. Ha dedicat treballs a aquests temes tant en l'àmbit espanyol com estranger. No he pogut entrar en el resum d'aquests treballs que heu fet en l'equip francès, però suposo que d'això parlarem ara. I avui ve a parlar de les conseqüències de la crisi que la pandèmia ocasiona a les societats occidentals i globals i la guerra d'Ucraïna. I jo l'altre dia vaig permetre suggerir-li, escolta'm, introdueix el tema de la crisi amb Argèlia, i me va contestar l'Agustí, diu Antonio que això està resolt ja. Doncs ja veurem si està resolt o no està resolt, però teu cunyat m'ha dit que estava resolt. La qüestió és que cada dia tenim una sorpresa, cada dia hi ha una novetat. A què han anat avui el president de la República Francesa, el primer ministre d'Alemanya, a què han anat a Kíev o a Kíev a dir-li para ja que te capolaran, o a què? És a dir, impensable fa una setmana que anaren a dir-li para, deixeu estar i deixeu córrer. De totes aquestes coses va parlar Antonio Escudero. Jo espero que avui no ho deixarem tot resolt i que per tant ens emplaçarem per als propers mesos, quan no faci tanta calor, a continuar en el tema. De moment, donar-te la benvinguda, agrair-te que hagis vingut i dir-te que estàs en ta casa, estaves mig en ta casa, perquè ja saps que si eres mig foraster només tens mig a casa. Però a partir del moment que arribes ací, ja eres del tot. Així que tu tens la paraula i me permetràs que jo, per a no perdre els PowerPoints, m'assente ahí davant y no te faça compañía. Muchas gracias. Bien, pues agradezco a Vicente Frank las palabras con las que me ha presentado. Han sido palabras elogiosas porque un deber de los amigos es halagar a los amigos. Y Vicente y yo somos amigos desde principios de la década de 1970, hace 50 años, cuando yo venía a Burriana a ver a mi novia, Amparo Feliu, que todavía sigue siendo mi mujer. Antes de entrar en materia, quiero advertirles de tres cosas. La primera es que yo soy profesor emérito de Historia Económica, pero no de Economía Aplicada. La segunda es que, pese a ello, me siento capaz de dar una conferencia sobre el impacto de la pandemia y de la guerra de Ucrania en la economía española, porque desde 2012 a 2020 fui elegido director del Instituto Interuniversitario de Economía Alicante, Castellón, Valencia, y en colaboración con otros profesores de Economía Aplicada y estudiando mucha Economía Aplicada, he sido editor de 2 libros. El primero se publicó en 2019 con este título, El impacto de la pandemia en las economías española y las economías españolas y alicantina en el siglo XXI, crecimiento, crisis y recuperación. Y el segundo libro saldrá dentro de unos meses en la editorial Tirán lo Blanc con el título de El impacto de la pandemia en las economías española y alicantina. Y otra cuestión previa es la siguiente. Como con los años padezco incontinencia verbal, he optado por preparar un PowerPoint y un texto a los que me voy a ceñir, de manera que no padezcan porque no amenazo con hablar más de 35 minutos. Bien, como pueden observar en la primera diapositiva, en el año 2019 España había superado la crisis de 2008.
porque el PIB per cápita estaba en un punto superior, 2019, al de 2008. Sin embargo, nuestra economía adolecía de tres problemas estructurales sobre los que les voy a hablar brevemente porque entroncan con el presente y con el futuro. Se trata de estos problemas: productividad, empleo y desigualdad. Saben ustedes que el Producto Interior Bruto depende de tres variables: el PIB, la cantidad de factor trabajo, la cantidad de capital y la denominada productividad total de los factores. En economía se llama productividad total de los factores a la parte del crecimiento del PIB, que no se debe al aumento del factor trabajo ni al aumento del factor capital, sino a otras causas, entre las que son determinantes la innovación tecnológica y la calidad del capital humano, es decir, el grado de formación de los trabajadores. Esto, que parece complicado, no lo es. Imaginen un país que en el año 1 ha tenido un PIB de 100 euros y en el año 2 un PIB de 103 euros. Por consiguiente, su tasa de crecimiento ha sido del 3%. Imaginen que el aumento del número de sus trabajadores ha sido del 2% y el aumento del capital físico, herramientas, maquinarias, infraestructuras, del 1%. ¿Cuál es su productividad total de los factores? 0. Y es 0 porque todo el aumento del PIB, 3%, se ha debido al aumento de los factores. En cambio, imaginen ahora otro país que en el año 1 tiene un PIB de 100 euros y en el año 2 tiene un PIB de 110 euros. Ha crecido no un 3%, ha crecido un 10%. El aumento del número de sus trabajadores es del 3% y el aumento del capital físico de un 1%. ¿Cuál es su productividad total de los factores? 6%. La diferencia entre el 10% y el 4%. Y ello porque sus trabajadores están mejor formados y porque su capital físico posee muchas más innovaciones tecnológicas. Pues bien, como ven en el gráfico, la productividad total de los factores española, es la línea verde más baja, viene descendiendo desde 1995 en relación a otros países de Europa y de la media europea, excepción hecha de Italia, porque nuestro crecimiento económico se ha basado en un modelo con insuficiente capacidad de innovación, debido a la existencia de empresas que utilizan mucho trabajo, mucho capital, pero cuya productividad es baja, y destacando entre ellas, entre esas empresas, por su peso en el PIB, las del sector de la construcción y las del subsector de servicios ligados a la hostelería y al turismo. Un segundo problema estructural de nuestra economía guarda relación con el empleo. En el año 2019 la tasa de paro en España fue del 14%, la más elevada de los países de la OCDE, salvo Grecia, y el trabajo precario alcanzó cifras que me permito calificar de intolerables a la luz de un importante trabajo de investigación hecho por economistas laborales del Instituto de Economía de la Universidad de Alicante, que dirigí hasta que me jubilé. Miren, la precariedad suele medirse mediante un cociente entre el número de trabajadores con contratos temporales y el de trabajadores con contratos indefinidos. Si se mide de este modo tan sencillo, tan burdo, España tuvo en el año 2019 un 26% de tasa de precariedad. Es decir, que de cada 100 trabajadores, 26 trabajaban en precario. En cambio, el índice de precariedad multidimensional que ha elaborado ese equipo de economistas laborales de mi universidad profundiza en el asunto de la precariedad al ponderar variables contrarias a la calidad del empleo. Por ejemplo, nivel de salarios,
No es lo mismo un contrato temporal de 300 euros que de 900 euros. La duración del contrato. No es lo mismo un contrato de 2 días que un contrato de 4 meses. La jornada laboral extensa. No es lo mismo una jornada de 8 horas que una jornada de 14 horas. La sobrecualificación. El resultado, y abrevio, es, como antes he dicho, intolerable. El 48%, prácticamente la mitad, de los asalariados españoles, 42% hombres, 54% mujeres, sufrían precariedad multidimensional en 2019. Hago una pequeña digresión, pero no se preocupen porque combatiré mi incontinencia verbal recurriendo al texto. Para mí es un honor decirles que este trabajo se mandó a Comisiones Obreras y UGT, que lo pusieron encima de la mesa de la COE, y gracias a este trabajo, entre otros factores, la COE admitió la reforma laboral que luego salió por los pelos aprobada en el Congreso, cuando se les dio por parte de Comisiones Obreras y de UGT estos datos a la patronal. Bien. Y he dicho que el tercer problema de la economía española era el de la desigualdad. Ahí tienen ustedes un diagrama sobre la distribución personal de la renta en la Unión Europea en el año 2019 y verán que España era el tercer país con mayor desigualdad de la Unión Europea después de Rumanía y de Bulgaria. Y otro dato que abunda en el mismo sentido es el de la pobreza. Como observan ustedes en este gráfico, en el año 2019 España era el cuarto país de la Unión Europea con mayor población en riesgo de pobreza. Les voy a hablar ahora brevemente de las propuestas que el Instituto de Economía, del que fui director, realizó en un libro publicado en 2019 para resolver paulatinamente estos tres problemas. La mejora de la productividad exige pasar progresivamente de un modelo de crecimiento basado en el aumento de la cantidad de factor trabajo y de factor capital a otro sustentado en la incorporación de la economía del conocimiento a nuestras empresas, grandes o pymes. Y como saben ustedes, los componentes fundamentales de la economía del conocimiento son las tecnologías digitales, el capital humano de alta cualificación y el desarrollo de actividades de I+D+I. Nuestro mercado laboral necesita reformas institucionales que disminuyan la precariedad. Gobierno, patronal y sindicatos alcanzaron a finales del año 21 un acuerdo de reforma laboral, refrendado luego en el Congreso, que intenta resolver ese problema y al que voy a referir más adelante. Y tercera medida, para corregir la desigualdad es preciso aumentar los ingresos que el Estado necesita para redistribuir la renta. Y como se observa en este gráfico, la presión fiscal española se situó en el año 2019 en el 35% del PIB, algo más de 6 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Existe, por lo tanto, margen para incrementar esos ingresos, los ingresos del Estado, combinando la lucha contra el fraude con un aumento de determinados impuestos directos y con un recorte de las exenciones y deducciones que hacen que los tipos implícitos sean menores que los oficiales. Huelga decir que todo ello debe ir acompañado de una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, porque son estas las que corren con gran parte de los gastos del estado del bienestar. El actual sistema, lo saben ustedes porque lo padecen, es poco equitativo y debe modificarse para evitar casos como el de Valencia, la única autonomía con una renta per cápita inferior a la media española que recibe menos recursos de los que genera su capacidad tributaria. Ahora bien, el mayor gasto social del Estado y la reforma del sistema de financiación de las autonomías no bastarán para combatir la desigualdad ni
quiero decir, no bastarán para combatir la desigualdad si no disminuye el paro y no disminuye el trabajo a tiempo parcial. Y digo esto porque un 80-85% de las rentas de las familias proceden del trabajo. De modo que desempleo y precariedad son las principales causas de una falta de equidad que debe corregirse no solo por razones de justicia social, sino de eficiencia económica. Y deseo insistir en ello, destacando por qué la desigualdad crea obstáculos al crecimiento económico. Los tienen ustedes en pantalla. Una elevada desigualdad es sinónima de una conflictividad social también elevada, de extremismos y de inestabilidad política, de menor consumo, de niveles de endeudamiento de la población con rentas bajas superiores a lo aconsejable y, finalmente, de dificultades para la difusión del cambio tecnológico, ya que éste requiere de un nivel mínimo de demanda que no se alcanza cuando una parte considerable de la población tiene ingresos muy bajos. La Gran Depresión de la década de 1930 o la Gran Recesión, iniciada en el año 2008, se debieron a causas endógenas del capitalismo. Sin embargo, la que se ha llamado Gran Reclusión de 2020 tuvo una causa exógena. El 11 de marzo de ese año, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia COVID-19. Para evitar el contagio masivo y el colapso de sus sistemas sanitarios, la mayoría de los gobiernos del mundo implantó restricciones a la movilidad, a las actividades económicas no esenciales. Como se observa en el cuadro, esas medidas de restricción de la movilidad y de cierre de actividades económicas no esenciales provocó un shock de demanda y un shock de oferta que desembocó en una brusca caída del PIB en todo el mundo. Yo quiero subrayar, por lo que ha ocurrido desde 2020 a finales de 2021, quiero subrayar que las restricciones a la movilidad eran necesarias. Los gobiernos las tomaron para salvar vidas, aplanando la curva de contagios y evitando el colapso del sistema sanitario. Ello repercutió de modo negativo en el PIB, es lógico, pero, sin embargo, amortiguó la caída del PIB un conjunto de medidas de política económica de las que luego les hablaré. Se consiguió de este modo mitigar el alza de la mortalidad y la caída del PIB. España en el año 2020 sufrió la mayor crisis demográfica desde 1936, desde la Guerra Civil. La mortalidad, lo saben ustedes, afectó fundamentalmente a las cohortes de mayores de 75 años y no impactó por igual en todo el territorio español. Madrid fue la comunidad con mayor exceso de mortalidad, 41% de exceso de defunciones en 2020 con respecto a 2019. También disponemos de datos sobre el impacto de la pandemia en las regiones de la Unión Europea. En el cuadro se observa que la Comunidad de Madrid fue la región con mayor exceso de mortalidad, seguida de Lombardía, así como que entre las 10 regiones con mayor exceso hubo 4 españolas: Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Cataluña. Pese a que existen diferentes estimaciones sobre qué países sufrieron una mayor mortalidad en el año 2020, todas coinciden en que España ha sido uno de los más castigados. Y los estudios hasta ahora publicados destacan esta multiplicidad de factores que tienen ustedes en pantalla. Falta de suficientes inversiones previas a la pandemia en el sistema sanitario. Cierto retraso en declarar la emergencia. Ausencia de test masivos que permitieran aislar a los infectados cortando las cadenas de transmisión. Concentración de la mortalidad en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Alto nivel de cohabitación intergeneracional. Elevado grado de envejecimiento de la población y, finalmente,
graves deficiencias en las residencias de mayores que, sumadas a la carencia de equipamientos, desembocaron en algo tan dramático como las restricciones al traslado de ancianos a los hospitales durante la primera ola de la epidemia. El Gobierno español declaró el estado de alarma el 14 de marzo del año 2020, estableciendo el confinamiento de la población, salvo para necesidades básicas, y el cierre de la actividad económica no esencial, ya que en ella es muy elevada la interacción social. Me refiero a la hostelería, el ocio, el comercio minorista. Entre mayo y diciembre continuaron las restricciones, lo recordarán, pero mucho menos drásticas. Y como se observa en el cuadro, la conducta trimestral del PIB encaja con las sucesivas medidas de emergencia. Un enorme desplome, una cosa brutal, en el segundo cuatrimestre, menos 21,6 de caída, y sin embargo, en el segundo trimestre y en el tercero 8,6 y 8,9. De manera que el balance anual fue de menos 10,8%, una cifra solo superada en 2 años críticos de nuestra historia económica contemporánea, la crisis financiera de 1868, en la que el PIB español cayó menos 13%, y el inicio de la Guerra Civil, época o momento en el que el PIB cayó un 26,8%. España fue el país de la eurozona donde más cayó el PIB, insisto, un 10,8%, seguido de Italia, menos 8,8%, Francia, menos 8,3% y Grecia, menos 8,2%. La magnitud del descenso del PIB durante la pandemia guarda relación con dos hechos: la severidad de las medidas sanitarias y la estructura económica de cada país. Así pues, en el caso español, la fuerte caída del PIB se debió a la interacción de estos tres factores. 1. Severidad de las restricciones. 2. Peso en el PIB de las ramas del sector servicios más perjudicadas por las medidas sanitarias: comercio, transporte, hostelería y ocio. Y 3. Importante número de pymes en estas ramas, empresas especialmente vulnerables a los riesgos de falta de liquidez e insolvencia ante una brusca caída de sus ingresos. Podemos averiguar cuál de esos tres factores que he citado tuvo un mayor impacto en la pérdida de renta, en la caída del PIB. A la espera de otros estudios econométricos, un trabajo de Gómez del Río, publicado por el Banco de España, arroja luz sobre el asunto. En el caso de España, Italia y Francia, el impacto de las medidas sanitarias fue superior que en otros países de la Unión Europea, pero la mayor parte de la caída de su PIB se debió a que el peso del sector servicios de mercado supone entre el 56 y el 57% del PIB de estos tres países, frente al 50% de Alemania o al 57% del PIB de la zona, al 54% de la media de la zona euro. Ahora bien, la economía española, como antes he dicho, descendió 2 puntos más que la francesa y que la italiana, y ello es imputable a que las ramas del citado sector servicios de mercado suponían en el año 2019 un 23% de nuestro PIB frente al 16% de Francia y al 18% de Italia. Me refiero de nuevo al comercio, al transporte, a la hostelería y al ocio, ramas muy afectadas en España por las restricciones a la movilidad y por el hundimiento del turismo, donde además predominan las pymes y donde además resulta prácticamente imposible el teletrabajo. Los efectos de la pandemia no han sido iguales en todo el territorio español. El mapa muestra la caída del PIB por comunidades autónomas. Baleares y Canarias sufrieron las mayores caídas, menos 22 y menos 18% respectivamente, seguidas de Madrid, menos 11%, y Cataluña, menos 10,9%. En el caso de Baleares y de Canarias se trata del peso del turismo en su estructura productiva.
El descenso del PIB en Madrid debe atribuirse a dos factores. El elevado peso que en su estructura tienen los sectores más afectados por la crisis, insisto, comercio, transporte, hostelería y ocio, y la escasa importancia relativa que en ella poseen los menos afectados, los servicios de las administraciones públicas, el sector primario y la industria alimentaria, hecho este que ha impedido que actuaran de amortiguadores. Y lo mismo sucede en Cataluña porque en su estructura poseen gran peso comercio, transporte, hostelería, ocio, otro sector muy castigado, la producción de automóviles, y también es menor el peso relativo de los servicios de las administraciones públicas. La crisis conllevó una pérdida de bienestar que plasman tres indicadores: el PIB por persona, la renta disponible de los hogares y los salarios. La renta por persona en 2020 descendió un 10,6% con respecto a la de 2019. La renta disponible de los hogares descendió en 2020 un 3,3% con respecto a 2019. En cuanto a los salarios, el gráfico muestra que el salario real medio se estancó en 2020, pero no descendió. Y no descendió porque la caída de la demanda de factor trabajo no fue especialmente grave debido a los ERTE. Las medidas de política económica a las que luego me refiero amortiguaron la crisis y la pérdida de bienestar. Sirvan estos dos ejemplos. Estudios realizados por el Banco de España estiman que esas medidas han hecho que el PIB cayera 3,6 puntos menos. Es decir, que sin esas medidas hubiera descendido un 14,5% y no un 10,8%. Por otro lado, durante la anterior crisis, la crisis de la gran recesión, la renta disponible de los hogares cayó un 5,5%, mientras que en 2020 ha caído solo un 3,3%, porque las transferencias monetarias a las familias crecieron nada más y nada menos que en 30.000 millones de euros, un aumento jamás registrado, que ha significado que el Estado ha proporcionado durante la pandemia a las familias 1 de cada 3 euros de su renta. La crisis ha repercutido sobre el empleo y la desigualdad. En el gráfico se observa que en 2020 se truncó la tendencia de descenso de la tasa de paro iniciada en 2013. Sin embargo, la tasa fue del 16%, solo 2 puntos por encima de la de 2019, un 14%. Es decir, un aumento considerablemente menor que el que se dio durante la gran recesión, cuando el paro llegó a alcanzar el 26%, como observan ustedes en el punto más alto del diagrama. Y ello se explica por el elevado número de trabajadores que se acogió a los ERTE. Antes de mostrar datos sobre la distribución personal de la renta en 2020, quiero ofrecerles el resultado de un estudio realizado por CaixaBank y profesores de la Universidad Pompeu Fabra, en el que se demuestra que las transferencias del Estado han impedido que la desigualdad se disparara a cotas alarmantes en España durante la pandemia. El trabajo ha utilizado técnicas de Big Data para analizar 3 millones de nóminas de CaixaBank y el gráfico que tienen en pantalla muestra su resultado en términos de índices de Gini. La línea verde dibuja cuál hubiera sido la desigualdad sin transferencias del Estado y la naranja después de esas transferencias. Observarán que la diferencia es enorme, sobre todo durante los meses de marzo a julio, periodo del confinamiento. También este gráfico con índices de Gini evidencia que, al contrario de lo que sucedió en la anterior crisis económica, la desigualdad personal de la renta disminuyó en 2020 como consecuencia de las cuantiosas transferencias del Estado, especialmente por el papel que los ERTE han jugado en amortiguar el desempleo. Ahora bien, pese a ese efecto positivo sobre la equidad, lo cierto es que las medidas del Gobierno no han logrado disminuir la pobreza, como pueden observar en este diagrama,
donde aparece el porcentaje de población española con privación material severa. Y es que, por razones que aparecen en pantalla, el ingreso mínimo vital ha llegado a muchísimas menos personas de las previstas, hecho que el Gobierno, hecho que ha obligado al Gobierno a enmendar el problema con una nueva ley que, como saben, se aprobó en el año 2021. Miren, los problemas que ha tenido el fiasco, lo voy a decir así, el fiasco del ingreso mínimo vital, están relacionados con lo que sigue. Elevado número de hogares que no ha solicitado el ingreso porque los pobres ignoran que existe esa medida o porque encuentran dificultades para su tramitación. Problemas derivados de la obligación de acreditar empadronamiento, dada la existencia de mucho sinhogarismo. Exigencia de presentar la renta del año que se solicita y no del anterior. Disfunciones entre la Seguridad Social y Hacienda. Falta de personal para su gestión. Y sobre todo algo que el propio Gobierno ha reconocido, y es que no utilizó a las ONG como intermediarias para localizar a los beneficiarios. Desde mi modesto punto de vista, la nueva ley tiene un punto muy ventajoso con respecto a la anterior, y es que van a ser las ONG quienes van a localizar a los pobres para informarles de cómo se pide el ingreso mínimo vital. Y espero que sea un éxito. Me van a permitir que incida en el aumento de la pobreza, de la población con privación material severa, dándole los datos que hemos elaborado en la Universidad de Alicante, en el Instituto de Economía de la Universidad de Alicante. Miren ustedes, por si alguien lo ignora, la carencia material severa es la proporción de la población de hogares que carecen de por lo menos 4 conceptos de los que tienen en pantalla. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, no se pueden permitir ir de vacaciones, al menos una semana al año, una familia que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días, una familia que no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, etc. La encuesta de la población activa da una información muy rica sobre estos parámetros y de esa información hemos obtenido estos datos. En el año 2019, un 4,7% de la población española sufría carencia material severa. Ese porcentaje en el año 2020 se fue al 7%. En la Comunidad Valenciana pasó del 4,8% al 11,5%. Pero observen el dato de la provincia de Alicante. Alicante en el año 2019 tenía una pobreza del 5,8% de la población y en el año 2007 esa pobreza se ha disparado al 13,7%. Y si miran las comarcas verán que ello se ha debido a que la Marina Alta, la Marina Baixa y el Alicantí, las zonas turísticas, han pasado de porcentajes de pobreza del 5-6% al 16-18%. De manera que la crisis turística ha impactado, como ven, de modo muy negativo en la provincia de Alicante. Bien, las medidas adoptadas para amortiguar el impacto de la pandemia conllevaron, lo saben ustedes, un aumento del déficit público y de la deuda del Estado. No voy a dar los datos porque no quiero aburrirles con cifras. Sí que quiero destacar lo que sigue. Un trabajo del Centro de Estudios Bruegel permite conocer cuál ha sido el impulso fiscal contra la pandemia. Y entiende esa institución que el impulso fiscal contra la pandemia es la suma de gastos sanitarios, mantenimiento de desempleados, subsidios a empresas y cancelación de impuestos. Pues bien, Alemania ha invertido un 8,3% de su PIB, Reino Unido 8,3%, Francia 5,5%, España 4,3%,
Países Bajos 3,7, Italia 3,4, Grecia 3,1 y Portugal 2,5. Estos porcentajes guardan relación con el margen de maniobra que los países tenían en el momento de irrumpir la pandemia, ya que, por ejemplo, España en el año 2019 tenía un déficit fiscal de cerca del 3% y una deuda pública del 95%, y en cambio Alemania solo tenía un déficit del 1,5% y del 59% en cuanto a su deuda. Las crisis económicas han ido acompañadas de polémicas sobre qué medidas debían adoptarse para recuperar la producción y el empleo. Sin embargo, en 2020, todas las escuelas de pensamiento e instituciones económicas estuvieron de acuerdo en que para mitigar la crisis no existía otro camino que el keynesiano, es decir, la actuación de los gobiernos y de los bancos centrales mediante políticas fiscales y monetarias expansivas. Voy a resumir brevemente las medidas que el Gobierno español, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo tomaron con la finalidad de sostener las rentas de los hogares y las actividades de las empresas. Para mantener los ingresos de las familias, el Gobierno adoptó, lo recordarán, 3 medidas: los ERTE, las prestaciones extraordinarias a los trabajadores autónomos afectados por la crisis y las ayudas a los hogares más vulnerables. Y para impedir que la falta de liquidez de empresas y autónomos viables se transformara en insolvencia, destruyendo tejido productivo, el Gobierno tomó estas decisiones: aligerar costes mediante ERTE, moratoria de obligaciones fiscales, préstamos bancarios avalados por el ICO, fondos para asegurar la solvencia de empresas estratégicas y ayudas directas a empresas y autónomos gestionadas por las comunidades autónomas. Por su parte, y al contrario de lo que se hizo durante la Gran Recesión, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo dieron cobertura inmediata a las medidas de choque keynesianas adoptadas por el Gobierno. La Comisión aplicó el artículo 107 del Tratado de la Unión Europea, permitiendo todo tipo de ayudas a empresas vulnerables, y aprobó el abandono temporal de la disciplina fiscal, asumiendo el compromiso de ser flexible con los ajustes mientras fuera preciso. En cuanto al Banco Central Europeo, respondió con celeridad y contundencia a la crisis, intensificando la política monetaria expansiva. Desplegó para ello medidas como adquirir más activos mediante las denominadas APP y crear el llamado PEP, un programa de compra temporal de emergencia de deuda pública que permitía, como digo, adquirir deuda a los países más necesitados. Y el resultado de todas esas medidas ha sido muy positivo, ya que se ha facilitado que los Estados impulsaran políticas fiscales expansivas al disponer de más fondos y descender los tipos de interés de la deuda pública, y también que las empresas y las familias pudieran financiarse en condiciones favorables. Saben también que la Comisión Europea y el Gobierno español no solo tomaron medidas keynesianas de choque, sino que, acto seguido, aprobaron los fondos Next Generation. No voy a extenderme en ellos. Saben que en el caso español persiguen la transición ecológica, la transición digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género, pero sí que quiero destacar algo muy importante, a mi juicio, en relación a esos 140.000 millones que nos van a llegar. Los fondos Next Generation constituyen un hito de enorme trascendencia por 2 razones. La primera es que, mutualizando la deuda, abren el camino hacia una política fiscal que haga de la Unión Europea una zona monetaria óptima, esto es, una zona donde se pueda hacer frente a los desequilibrios económicos no solo con políticas monetarias, sino con medidas fiscales solidarias que eviten, como en el pasado, costosos periodos de austeridad para algunos países, el caso griego, el caso italiano, el caso español. La segunda razón es que esos fondos contemplan inversiones para incrementar la productividad y lograr
un crecimiento económico sostenible. El Gobierno español presentó, como antes he dicho, ese programa a la Unión Europea y fue aprobado. Vamos a dejar el año 2020, voy terminando, y pasamos al año 2021, un año de recuperación económica. Según la estimación última del Banco de España, el año pasado el PIB español creció un 5,1%, lo que permitió que todo el empleo destruido en 2020 se recuperara en un solo año. Se trata de un crecimiento robusto, pero inferior, es cierto, al 6,5% que tenía previsto el Gobierno, que tenía previsto el Banco de España o que tenía previsto el FMI. El PIB español aumentó el año pasado menos de lo esperado por un conjunto de causas que voy a sistematizar de este modo. Miren ustedes, la oferta mundial de materias primas y de bienes intermedios no respondió de modo elástico al aumento de su demanda. La demanda, se recuperó con mucha fuerza en el año 2021 como consecuencia de la vacunación, del ahorro embalsado y de unas políticas fiscales y monetarias expansivas. Por el contrario, la oferta mundial de materias primas, sobre todo energéticas, y bienes intermedios, creció menos que su demanda por varios factores. Rebrotes epidémicos en Asia y otras zonas productoras de esos bienes, desaparición de parte del tejido productivo y de transporte en todo el mundo como consecuencia de la gran reclusión y falta de inversiones por las empresas que sobrevivieron a la crisis. Ese desajuste entre oferta y demanda tuvo consecuencias negativas para el crecimiento del PIB de la mayoría de los países y de España. Cuellos de botella en las redes de suministro, desabastecimientos, aumento de los costes de las empresas e inflación. Y a eso que se ha llamado atasco global, se ha sumado una recuperación del turismo internacional, menos vigorosa de lo esperado, como consecuencia de las restricciones sanitarias a los viajes impuestas por muchos gobiernos y por la pérdida de confianza de los viajeros. El factor que más contribuyó al aumento de la inflación en 2021 fue un aumento pequeño, en torno al 3%, fue la escasez de gas natural y un mercado marginalista de energía eléctrica del que podemos hablar en el coloquio. Es un tema complicado. Entremos ahora en el año 2022. ¿Qué previsiones existían a principios de año sobre el crecimiento económico de España? Pues miren, Banco de España 5,5, Fondo Monetario Internacional 5,8, Comisión Europea 5,6, BBVA Research 5,5. Estas previsiones optimistas eran lógicas porque se basaban en 4 supuestos. 1, un control de la pandemia que conllevaría una paulatina vuelta a la normalidad del movimiento de mercancías y personas, lo que haría desaparecer el gran atasco e incrementaría el turismo. 2, una disminución de la inflación a partir del segundo trimestre de 2022. 3, un notable efecto multiplicador de los fondos Next Generation. Y 4, una continuación de las políticas monetaria y fiscal expansivas. Sin embargo, el pasado 24 de febrero comenzó la guerra de Ucrania y ese escenario se derrumbó. Cualquier previsión resulta hoy comprometida, dadas las incertidumbres sobre la duración del conflicto y las derivadas de las sanciones que la Unión Europea y los Estados Unidos han tomado y pueden tomar contra Rusia y viceversa. Dicho esto, la guerra tendrá un impacto más o menos grave sobre las economías europea y española por estas razones. La Unión Europea importa una gran cantidad de gas y de petróleo de Rusia y también cereales de Ucrania. De modo que la contienda ha supuesto un aumento de la inflación que va a repercutir negativamente en el crecimiento del PIB en toda Europa. ¿Qué va a hacer el Banco Central Europeo? Ya lo sabemos. Retirar estímulos monetarios para actuar contra la inflación. Más en concreto,
saben ustedes que ha decidido suspender las compras de deuda pública y subir moderadamente los tipos de interés para no dañar demasiado el crecimiento del PIB. Aun a riesgo de errar, voy a hacer algo quizás aventurero, pero aun a riesgo de errar, les voy a dar mi opinión sobre la inflación, el problema fundamental que ahora tiene la economía europea y la española. Es una inflación de costes, pero no de la misma gravedad que la que condujo a la crisis del petróleo 1973-82 por varias razones. El alza de los precios del gas y del petróleo está ligada a la guerra. La dependencia de las economías europea y española de esos inputs no es hoy tan grande como entonces lo era el petróleo. No se han producido, al menos de momento, los graves efectos de segunda ronda o inflación generada por las expectativas de inflación que se dieron entonces, y aunque el crecimiento del PIB se va a resentir, las previsiones no son de estanflación, es decir, de inflación sin crecimiento económico. Yo soy profesor de Historia Económica y voy a mostrarles un caso de estanflación, un caso que yo padecí y muchos de los aquí presentes también. Miren ustedes qué pasó con el PIB y con la inflación en la época de Adolfo Suárez. Desde 1900 a 1983, la economía española crecía el 0,5, el 1,5, el 0%, el menos 0,1, el 1,5 y la inflación era 14, 18, 26, 15. Estas cifras contrastan con las últimas previsiones de la Comisión Europea, de la COE y del Banco de España que tienen ustedes en este cuadro. En este cuadro, según la Unión Europea, según la Comisión Europea, según la COE, según el Banco de España, el PIB en Europa en 2022 va a crecer 2,6, 2,7 con una inflación alta, pero del 6,8%. Pero al año que viene el PIB crecerá 2,3 con una inflación ya más baja. Y en el caso español, el PIB va a crecer un 4,1% este año, con más inflación, 7-8%, pero en 2023 las previsiones son de un PIB del 2,8% y de una inflación solo del 3-4%. Una inflación alta, porque saben ustedes que el mandato fundamental del Banco Central Europeo es que la inflación se quede en el 2%. Quiero decir, sin embargo, que la Comisión Europea, la COE y el Banco de España pueden equivocarse, dadas, como ha dicho antes Vicent Frank, y por cierto muy bien, las incertidumbres geopolíticas que ha generado la guerra de Ucrania. Voy terminando. Lo cierto es que el impacto de la contienda en la economía española ya se ha manifestado en la inflación. Marzo, 9,8, abril, 8,3, mayo, 8,7, y afectará negativamente al crecimiento del PIB debido a la disminución del consumo privado, especialmente el de la población con las rentas más bajas, y también a la menor inversión, dadas las incertidumbres sobre la guerra y la subida de los tipos de interés. A ello debe sumarse otro impacto indirecto, las consecuencias que sobre nuestra economía y especialmente sobre nuestro sector exterior puede tener el menor crecimiento del PIB de los países de la Unión Europea, que se vean más afectados por la contienda, como es el caso de Alemania. La inflación se ha convertido ahora en el principal problema de nuestra economía, de modo que voy a sistematizar las medidas que pueden tomarse para combatirla. Las tienen ustedes en pantalla. Subida de los tipos de interés por el Banco Central Europeo, sustitución de importaciones de gas y de petróleo e impulso a las energías renovables, pacto de rentas y medidas coyunturales de emergencia, como rebaja de impuestos y ayudas directas a consumidores y empresas. Ahora bien, cualquiera de estas medidas, siento ser duro y pesimista, implican sacrificios. Y voy a explicarme.
La subida de tipos de interés hará que el PIB crezca menos por el menor consumo y la menor inversión. La sustitución de importaciones de petróleo y de gas ruso y el impulso a las energías renovables pueden rebajar la inflación, pero no hacerla desaparecer de la noche a la mañana. El pacto de rentas consiste en que los trabajadores aceptan que sus salarios crezcan durante un periodo determinado por debajo de la inflación, recuperando luego el poder adquisitivo, y las empresas aceptan reducir sus márgenes de beneficio. Otras medidas coyunturales de emergencia para contener la inflación son las que el Gobierno adoptó el pasado 29 de marzo. Además del tope al gas, recordarán que se trataba de rebajas indiscriminadas de impuestos indirectos y ayudas directas también indiscriminadas a consumidores y transportistas. Es cierto que estas medidas han contribuido a disminuir algo la inflación, pero, vuelvo a ser pesimista, no harán que desaparezca y acarrean un sacrificio fiscal. Que no nos engañen los políticos, acarrean un sacrificio fiscal, porque bajar los impuestos directos o indirectos obliga a compensar la caída de los ingresos del Estado emitiendo deuda, y otorgar ayudas directas indiscriminadas obliga a compensar el aumento del gasto público emitiendo deuda. Y añado una última cosa, por brusca y dura que suene. Las rebajas de impuestos y las ayudas directas indiscriminadas deben ser medidas muy coyunturales, porque en su defecto lo que hacen es cebar la demanda agregada, y si se ceba la demanda agregada va a haber más inflación. De manera que ese paquete de medidas del Gobierno del 29 de marzo se puede extender otros 6 meses más, pero no puede ser una medida estructural. Tiene que ser una medida coyuntural. Otra cosa muy distinta es la ayuda a las familias y empresas vulnerables ante la inflación. Estas ayudas sí que deben mantenerse, siempre hasta que se modere el aumento de los precios. Y antes de concluir mi intervención, permítanme que sea optimista y que imagine una situación deseable. La guerra ha terminado con una paz aceptada por Ucrania y por Rusia y las sanciones económicas han desaparecido. Bajo estas condiciones, la economía española, a mi juicio, puede superar paulatinamente los 3 problemas estructurales que mencioné al principio de mi intervención: productividad, empleo y desigualdad. Por su volumen, 140.000 millones de euros entre el año 21 y el año 26 y su destino, 70% para transición ecológica y digital, los fondos Next Generation deben aumentar la productividad. Por otro lado, la reforma laboral cumple, a mi juicio, con el principio de flexiseguridad. Es de esperar, por lo tanto, que no solo aumente el empleo, sino que disminuya la precariedad. Uno y otro hecho mejorarán la distribución personal de la renta, ya que, como antes dije, la desigualdad está en España muy determinada por el desempleo y por la precariedad. Y a todo lo anterior hay que sumar las medidas de progresividad fiscal adoptadas por el Gobierno, al estar la presión fiscal española por debajo de la media europea. Me refiero a la tasa Google, a la tasa Tobin, a la subida del IRPF a las rentas más altas y al límite inferior del 15% en el impuesto de sociedades, así como un proyecto de reforma fiscal basado en el libro blanco elaborado por una comisión de expertos que el Gobierno ha decidido paralizar después del estallido de la guerra de Ucrania. Si prospera ese libro blanco, permitirá aumentar el gasto público para combatir la pobreza y, junto con el crecimiento del PIB, contribuirá a un progresivo descenso del déficit y de la deuda pública que debieran acompañarse de un proceso de consolidación fiscal más flexible que el contemplado en el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea de 1996. La disciplina fiscal está suspendida, como saben ustedes, hasta 2023 y ese año se abrirá un debate en la Comisión Europea sobre la conveniencia de flexibilizar las condiciones impuestas
por aquel viejo pacto de estabilidad, que son durísimas. Un 60% máximo de deuda pública y un 3% máximo de déficit. A mi juicio, esa flexibilización podría ser beneficiosa en dos sentidos. Fomentar inversiones que impulsasen la competitividad de la Unión Europea frente a los Estados Unidos y a China y, como antes señalé, dar otro paso hacia una política fiscal que haga de la Unión Europea una zona monetaria óptima donde se afronten los desequilibrios económicos no solo con políticas monetarias, sino con medidas fiscales solidarias que eviten costosos periodos de austeridad para algunos países. Les pido disculpas si mi charla ha sido tediosa y les agradezco la atención que me han prestado. Esto es todo. Muy bien, sí, sí. Bueno, primeramente, enhorabuena por la exposición. Tenía muchas preguntas y creo que me las has contestado casi todas, pero me ha quedado alguna cosita por decir o por aclarar un poquito. Primero, si la inflación viene determinada principalmente por los costes, por los cuellos de botella, no acabo de entender por qué, por ejemplo, España tiene el doble de inflación que Alemania o que Francia, cuando a ellos les está afectando más la guerra de Ucrania o el déficit de gas que a España. Por otra parte, también me gustaría que comentase un poquito que pues, estamos hablando de inflación de oferta, o sea, de factores de producción, pero yo creo que también hay motivo suficiente en la inflación de demanda agregada. El exceso de demanda agregada que existe en la actualidad, que está presionando sobre la oferta, una oferta que es escasa y que la demanda, como ha dicho antes, hay que controlarla un poco. Pero no solamente por el sector privado, pienso yo. Creo que el sector público también debería no sé, parar un poquito. Pienso, no sé. Sí, vamos a ver. En el informe anual, lo último que he leído sobre la inflación diferencial en España y en Europa es el informe del Banco de España que salió hace unos meses y no lo recuerdo bien, pero la inflación española está en un 80% vinculada a los alimentos, al petróleo y al gas. Es decir, es la estructura, son las importaciones de alimentos. Los efectos de segunda ronda, según el Banco de España, han empezado a actuar, pero todavía no con fuerza, afortunadamente. ¿Por qué? Porque ha hecho una encuesta y sucede lo que sigue. Las empresas, fundamentalmente pymes, que tienen que competir, que luchan en mercados competitivos, están disminuyendo sus márgenes de beneficio. En cambio, las industrias que están en mercados oligopolísticos, no. Y esas sí que están añadiendo, no ajustando sus márgenes de beneficio. Y lo que no está coadyuvando al aumento de la demanda agregada es el aumento de los salarios, porque los convenios colectivos están, creo que en el 3 o 4%. Yo creo que no se va a dar una situación de estanflación como la de la década 1975-1985 por las razones que antes he mencionado. Pero, habida cuenta de que aquí hay personas que no son economistas, voy a tratar de explicar de un modo didáctico lo que sigue. La demanda agregada es la demanda de todos los bienes y servicios de España. Si sigue aumentando esa demanda agregada, porque el gasto público es muy alto, porque el consumo privado de las rentas altas sigue siendo alto, o porque hay efectos de segunda ronda, todo eso puede hacer que la demanda aumente.
Sobre un diagrama, usted parece que es economista, se desplaza a la derecha. En circunstancias que no hay inflación de costes, no pasa nada. La oferta también aumenta y entonces el precio se puede quedar en el mismo lugar. Pero cuando hay inflación de costes, cuando los costes son mucho mayores, hay muchas empresas que salen del mercado, que cierran, las que viven en competencia, las menos aptas, y a mayor abundamiento hay también una disminución de la producción de empresas con mercados oligopolísticos. Es decir, que se produce una situación como se podría producir, yo espero que no, una situación muy grave, y es que no se controlara el aumento de la demanda agregada y que la oferta no aumentara, sino disminuyera. Y entonces iríamos a una situación como la de la estanflación de la época de Adolfo Suárez. Un crecimiento del PIB del 0,1, del 0,2 e inflaciones del 18-19%. Sí, estamos en un momento de que la elasticidad de la oferta prácticamente no existe. No existe. Entonces, claro, no existe, si ¿no? hay una presión es negativa, de demanda agregada, negativa. la inflación es no negativa. va a parar. Al principio decía que era una inflación coyuntural y se está demostrando que casi llevamos a una estructural. Precisamente por eso, porque hay una inelasticidad de la oferta y la demanda no deja de parar. Sí, por los estímulos monetarios que estamos teniendo. Sí, por eso, bueno, por eso el Banco de España el Banco Europeo ha subido los tipos de interés para que la demanda no crezca. La demanda va a dejar de crecer cuando suban los tipos de interés. ¿Por qué pedir dinero para crédito hipotecario, para crédito consultivo o para inversión va a ser más caro? Y aunque sea muy grave y muy lamentable decir lo que estoy diciendo, las medidas extraordinarias que ha tomado el Gobierno de subvencionar la gasolina, subvencionar a todo el mundo, bajar los impuestos indirectos, son medidas apropiadas de emergencia porque todo el mundo piensa que esta inflación no va a durar más de año y medio. Pero como se perpetúen, vamos a una situación de estanflación. El Banco de España, que yo recuerde en el informe que leí hace unos meses, con los años me falla la memoria, decía que los mercados de futuros dicen que la inflación va a ser del 2-3% a finales de 2023. Y la mayoría de las agencias analíticas dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque van a subir los tipos de interés, porque se van a sustituir, porque se van a sustituir importaciones y porque probablemente, ojalá sea así, se haga un pacto de rentas. Lo del pacto de rentas saben que es una propuesta del Gobierno y que no se ha llevado a cabo porque hay una diferencia muy grande entre los sindicatos y la patronal. Y además, podemos hablar de eso, aunque ya les digo que me traiciona la incontinencia verbal, por eso me he remitido durante la conferencia al texto. El Banco de España quiere que en el pacto de rentas entren las jubilaciones. El Banco de España quiere que en el pacto de rentas entren las jubilaciones. Es decir, que los jubilados, si la inflación de este año, de 2022, es del 8%, que nos suban el 3 o el 4%. En cambio, el Gobierno, al menos hasta ahora, ha dicho que no va a admitir eso, porque está en una ley. Y porque además no creo que lo haga, habida cuenta, también existe un mercado donde los partidos políticos maximizan votos, que al año que viene hay elecciones. Pero, me callo ya, para este Gobierno, para cualquier Gobierno, la inflación es muy peligrosa.
Todo lo que ha hecho este gobierno por la igualdad puede que no se plasme en las urnas al año que viene si no se controla la inflación. A Adolfo Suárez se le odiaba, ¿por qué? Porque se le hacía responsable de la inflación. Eso es lo que dicen los partidos de derecha hoy en España, que la culpa de la inflación la tiene el gobierno. Y hay gente que se lo cree, porque está amargada. Como hubo gente que se creyó que no era preciso el confinamiento. ¿Me explico? Pero yo creía que este gobierno podía, que se podía formar un nuevo gobierno de coalición progresista en las elecciones del año que viene, hasta que la guerra de Ucrania se mostró no como una guerra relámpago, sino como una guerra que va a durar varios años. Y, bueno, por deformación profesional, el partido nazi en el año veintitantos eran 4 gatos y en el año 28-29, por la hiperinflación que tuvo Alemania, tenía ya, pues no sé, un 20 y tantos % de votos. Si no me falla la memoria, Jimmy Carter perdió las elecciones por la inflación. Los momentos de inflación son muy negativos, no solo para el consumo y la inversión, sobre todo para las rentas más bajas, sino para la supervivencia de los gobiernos. Pero, en fin, les cedo la palabra porque ya les digo que con los años peco de incontinencia verbal. Sí, tres cosas. Bueno, una que es un detalle. Con los pactos de rentas, lo que me hace ver siempre gracia es que se habla de los salarios, en su caso de las pensiones, y de los beneficios de los empresarios. Esta última cuestión es absolutamente tonta. Los beneficios de los empresarios no se pueden regular. Ya pueden pactar lo que quieran sobre beneficios de los empresarios. Eso, ¿cómo se controla? Es decir, al final acaban siendo exclusivamente salarios y, en su caso, pensiones, y sí, finalmente se apunta. Pero bueno, esto es una cuestión marginal. Sí, bueno. Después, lo que quería plantear era, vamos, es una cuestión que no la tengo muy clara, pero el otro día leía que bueno, un embajador en Rusia, de finlandés, decía que se había estado produciendo una situación en la que Estados Unidos estaba reconsiderando la globalización, porque veía que China había sido la gran ganadora de la globalización. Sí. Claro, si todo el sistema de la globalización se va a poner en cuestión, no solamente por razones ideológicas, sino también en virtud de la experiencia de la pandemia, de todas las cosas que han pasado, productos... Si todo eso va a cuestionarse, si la forma del tratamiento de los stocks por parte de las empresas si varían tantas cosas, se está produciendo un zarandeo de la economía bastante importante, ¿no? Y ese zarandeo posiblemente pueda ser una causa estructural de inflación que haría que las previsiones más optimistas a lo mejor pudieran quedar, vamos, cortas, al contrario, es decir, que hubiera una inflación mayor todavía. Es evidente. Si cae la... Vamos a ver, yo soy partidario de la globalización controlando sus excesos. Te recomiendo en este sentido un libro que conocerás de Emilio Ontiveros o los trabajos de un catedrático de Oxford cuyo apellido ahora no me viene a la cabeza. La globalización, aunque haya terminado con empleos industriales en los Estados Unidos, en España o en Europa, ha sacado de la pobreza a millones y millones de personas. Lo que pasa es que ha tenido excesos. De manera que, efectivamente, si la globalización decae, por unas cuestiones, porque tú eres economista, por las ventajas comparativas de Ricardo no funcionan y el PIB mundial va a contraerse. En todo proceso de liberalización económica y comercial hay perdedores y ganadores. Lo que ocurre es que en países como España,
cuando se produjo la reconversión industrial, como estábamos dentro de Europa, a los perdedores se les subsanó. Yo vivía en Bilbao cuando se cerraron los astilleros de Euskalduna. Aquello fue una lucha callejera tremenda, pero no fue a mayores porque el Estado español, mediante fondos que consiguió Felipe González, logró pagar el desempleo hasta que encontraran empleo a todos los obreros que había en Euskalduna. Y Euskalduna había que cerrarlo, nos guste o no nos guste, porque lo único que hacía era incrementar el gasto público, no era una industria competitiva dentro de Europa. Cuando sucede esto, pues no hay problemas sociales. Ahora, ¿por qué Cánovas del Castillo se hizo proteccionista? Cánovas del Castillo, cuando comenzó la revolución de los transportes, de los vapores, a finales del siglo XIX, y se ponía en España baratísimo el trigo norteamericano, el trigo del Mar Negro, tuvo que hacerse proteccionista. Porque ¿de dónde sacaba dinero para subvencionar a los perdedores, que eran 4 o 5 millones de pequeños productores de Castilla la Vieja? Tuvo que ir a la subida arancelaria. Y estoy de acuerdo contigo en que puede que sea una quimera el pacto de rentas tal como lo ha planteado el Gobierno. Sin embargo, en la propuesta de Comisiones Obreras, en la propuesta del Banco de España, hay algo que no sé si se podrá hacer algún día, y es que sean los propios empresarios y los propios trabajadores quienes controlen el salario y los márgenes de beneficio. Aunque, vamos a ver, ojo, en las empresas con poder oligopolístico, a esas harán lo que les dé la gana. Pero las empresas que compiten en mercados que se acercan a la competencia perfecta, esas empresas están ya ajustando sus márgenes de beneficio. Están ajustando en la encuesta que ha hecho el Banco de España, el 33%. No, bueno, claro, se está ajustando el mercado, claro. Pero es que no pueden hacer otra cosa. Porque es que, si no, vamos a ver, la tienda de caramelos de aquí tiene que vender más barato, aunque gane menos dinero, porque si no el público se va a la de allí al lado. En cambio, Mercadona no. Ni Carrefour tampoco. Es que los mercados son duales. Pero en fin. Sí. Una última cosa. ¿Tú piensas que se puede, porque hay algunos pequeños indicios, ¿no? ¿Se puede reproducir una situación en la Unión Europea en que volvamos a tener que estar tan pendientes de la prima de riesgo, que volvamos a ver las posiciones, no. que vuelvan a surgir posiciones en Alemania? No, creo que no. Ayer o antes de ayer precisamente hablé con 2 profesoras del Instituto de Economía que son expertas en política monetaria. Y la Christine Lagarde no lo ha dicho todavía, pero ayer dijo, porque ya el mercado empieza a encarecer las primas de riesgo, ayer dijo que el principal de la deuda que tiene acumulada de Alemania lo va a reinvertir con la deuda griega, italiana y española. Que si no es así, habrá otras herramientas. Y estas 2 profesoras me han explicado que esas 2 herramientas, que a mí se me habían olvidado, están en los estatutos del Banco Central Europeo, son: actualmente el Banco Central Europeo está obligado a comprar un porcentaje determinado de deuda según unas reglas. Pues bien, cambiar eso. Es decir, no va a comprar deuda alemana o no va a comprar deuda francesa, y en cambio va a comprar mucha deuda, va a seguir comprando. Y además, tú que eres economista, sabes, yo no lo sabía. Bueno, lo sabía, pero se me había olvidado. En circunstancias que pudieran poner en peligro la Unión Europea, ¿sí? En circunstancias de default de algún país, el Banco Central Europeo puede comprar deuda no en el mercado secundario, sino en el mercado primario. Es decir, comprar directamente, lo cual sabes que es una subvención, está prohibido. Pero como una medida de emergencia para evitar el default, está permitida. Yo no creo...
Vamos a ver, hoy está todo el mundo asustado porque la prima de riesgo española está en el 130 y ha dicho Lagarde que va a actuar. Es que la gente se ha olvidado que en el año 12 estaba en el 600. La diferencia con el bono alemán estaba en el 600%. Es decir, que es una deuda controlable. Sí cesa la inflación y se aumenta el PIB, porque en definitiva la deuda pública es un cociente entre el déficit y... Bien, Manolo Agustí quería... Yo voy a hacerte dos preguntas que no tienen nada que ver una con otra, probablemente. La primera habla de la productividad de nuestro trabajo. En España somos un país que trabajamos más que nadie, más horas que nadie, y lo rentabilizamos menos que nadie. De acuerdo con lo que has dicho al principio de tu intervención, en gran medida eso depende de la formación, del conocimiento. En España las grandes empresas grandes, tienen su propio departamento de I+D+I. Ellos hacen lo que consideran necesario para sus intereses, pero la mayor parte de las empresas, que no son las 10 o 20 más importantes, las que forman el núcleo importante de nuestra producción, esas departamentos de I+D+I e interés de I+D+I tienen más bien poco. Y esas son las que más horas trabajan y las que menos rentabilizan el trabajo. En esta coyuntura, esas empresas, por otra parte, piensan que esto de la I+D+I, de la investigación, es de otros y fundamentalmente del Estado. Y no digo yo que el Estado no tenga que invertir en investigación, bueno, me he pasado la vida peleándome por ello, pero es que las empresas deberían participar en ese proceso de investigación de su propio, digamos, de su propia capacidad productiva, de la formación de sus obreros, etc. Pero piensan que eso es una labor que le pertenece al Estado. El Estado intenta que las empresas inviertan en eso con incentivos últimamente importantes, pero se fuman un puro mirando al mar y aquí no ha pasado nada. Y en esta coyuntura me temo que el porcentaje del PIB que se pueda destinar por parte del Estado a la investigación va a ser difícil que suba. La pregunta es cómo en esa coyuntura, qué posibilidades hay de que el Estado siga invirtiendo, que incentive a las empresas, etcétera, etcétera, para que nuestra investigación, a ver si algún día tiende, no digo que se ponga, tiende a ser la misma que en cualquier otro país europeo vecino nuestro. Y la segunda pregunta, que puede que no tenga nada que ver con esta, es, en esta coyuntura, que cualquiera de los que estamos aquí, desde luego los que no somos economistas, por supuesto, somos incapaces de prever lo que va a pasar, pero estamos en Burriana, aquí nos dedicamos a producir naranjas, mandarinas, que nos tienen que comprar en otros países y que yo no acierto a adivinar si los costes van a subir más para los productores y la inflación va a seguir subiendo. ¿Qué perspectivas se divisan de cara a nuestra citricultura? Bien, voy a tratar de contestar rápidamente. Tenía previsto, si no había demasiadas preguntas, incidir en una cuestión. Los tres pilares de la economía del conocimiento son la digitalización, el capital humano de alta cualificación y las inversiones en I+D+I. Yo he dicho que cuando termine la guerra era optimista en el asunto de la digitalización porque van a venir 140.000 millones y eso va a tener un efecto multiplicador. También te digo que, según los últimos datos que leí en Eurostat,
estamos cerca del nivel de stock de capital humano medio de Europa, del número de investigadores, etc. Aunque pero donde el gasto en I+D en España desde 2008 a 2019 ha sido menor del 1,5%. Y mira que están gastando en I+D+I los países como Alemania, como Francia, están gastando el doble que nosotros. Por otra parte, ratifico una cosa que has dicho. En Francia y en Alemania, si no me falla la memoria, el 60% de las inversiones de I+D+I son de empresas privadas y el 40 o el 30% del sector público, y aquí a la inversa. Lo que haría falta en España es un pacto de Estado. Es que todos los partidos políticos firmaran que gane quien gane, el I+D+I se va a ir al 2% del PIB y no va a bajar. Ahora, yo soy pesimista, porque ni siquiera son capaces, en la coyuntura actual, los partidos políticos, de pactar que el rey no sea inviolable en su vida privada, ni siquiera son capaces de pactar eso, de modificar la Constitución. En ese sentido, soy pesimista. Pero lo que no puede ser es que nos vengan 140.000 millones, tengamos buenas universidades. Manolo, tú sabes que mi hija terminó la carrera de Ingeniería Biomédica en la primera promoción de la Politécnica, en la Escuela de Industriales de Valencia. Terminaron 30. Julia se dedica a la investigación y 2 o 3 más de su promoción se dedican a la investigación. ¿Tú sabes qué están haciendo los otros 27? Vendiendo productos de alta tecnología, franceses y alemanes, no produciéndolos en España, sino vendiéndolos. ¿Por qué? Pues para vender un pulmón de acero que te salve la vida, hace falta no que vaya Ramonet, el de mi pueblo, que ganaba siempre los concursos de charlatanes, tiene que ir un ingeniero biomédico. Entonces, claro, efectivamente, en este país hace falta meter I+D+I, pero además no seamos utópicos, en las industrias que ya tenemos, en el calzado, en la naranja, en las industrias que ya tenemos. Y en relación a la naranja, por deformación profesional, quiero recordar que la época dorada de la naranja fue fines del siglo XIX, 1930, por una sencilla razón. La demanda de naranjas dependía de la renta per cápita europea, que aumentó mucho, y dependía de la cantidad de bienes sustitutivos. Y como no había naranja en ninguna otra parte del mundo, pues Valencia tenía prácticamente... el país valenciano, la Comunidad Valenciana, durante los años 30 se hundió por la crisis del 29 y porque apareció un enemigo, la naranja de Sudáfrica. Gran Bretaña permitió importaciones ya de naranja sudafricana y, lógicamente, la guerra civil hundió el sector. Entre 1939 y el plan de estabilización, a la naranja le fue muy mal, durante la autarquía franquista, muy mal, porque no se podían importar fertilizantes habida cuenta de que no teníamos divisas. Y porque, además, se estafaba a los productores de naranja, o al menos a los comercializadores de naranja, porque yo creo que tu padre se dedicaba a eso. Cada libra que le entraba a tu padre, ¿a cómo se la cambiaba el Banco de España? ¿A su precio de mercado o al precio que quería el sátrapa, el general Franco? Al precio que quería... el sector, después del plan de estabilización, volvió a ganar terreno, los márgenes, porque no había bienes sustitutivos. Pero vámonos, y voy a ser simplón, a un momento determinado. La renta per cápita europea sigue aumentando, pero hay bienes sustitutivos por todas partes. La globalización ha conllevado que la naranja valenciana
tenga que competir con otras que son mucho más baratas. De manera que por ese lado no se puede ser muy optimista con los márgenes de beneficio. Y además hay otro tema sobre el que no tengo inconveniente en volver aquí dentro de 1 año o 2 años, pero habiéndomelo preparado. El problema de la naranja tiene otro problema en lo que se conoce hoy como cadena de valor. El primer eslabón de la cadena es de competencia perfecta. En Burriana, en mi pueblo, en Orihuela, hay 500, 600 personas que tienen costes y compiten entre sí. Pero en el segundo escalón, que aparecen las grandes superficies, hay un mercado oligopolístico. Entonces, el único modo de que el precio sea un precio que remunere, que esté por encima de los costes de muchos, es eso que se llama el monopolio bilateral, lo que hicieron los sindicatos. El sindicato decía, mire usted, el sindicato de la UGT de las minas de Vizcaya, que yo estudié dentro de mi tesis doctoral, por debajo de 1 duro aquí no trabaja ni Dios. Y hacían una huelga y no iba nadie a trabajar. Y la patronal tuvo que ceder y puso pero bueno, aquí se llega a Mercadona en el segundo escalón de la escala y dice, la pago a 8. ¿Van a actuar de modo solidario los productores? No. No. Van a aparecer free riders. ¿Por qué? Pues porque la gente que tenga costes de 2 dirá, oye, pues 7 es un buen precio. Y el que tenga coste de 6,5, que le den. ¿Me explico? Hay un problema. Y últimamente la guerra de Ucrania ha tenido 2 efectos muy negativos. Este año los naranjeros pensaban que se iba a terminar con la sanción que puso la Unión Europea por la invasión de Crimea. Este año se esperaba que hubiese antes de estallar la guerra, una gran exportación de naranja a Rusia y con la invasión de Ucrania eso ha terminado y, lógicamente, el otro día leí en la prensa que como otros productores del mundo de naranja no pueden colocarla ni en Rusia ni en Ucrania, la están mandando la Unión Europea, con lo cual ha aumentado Y, por supuesto, a corto plazo los beneficios de la naranja tienen que ser muy, muy estrechos. A largo plazo debe de hablar Manolo Agustí, que es ingeniero agrónomo, porque el único modo es inyectar digitalización, inyectar I+D+I y conseguir un producto de alta calidad a un coste menor. Pero eso también puede chocar con la estructura minifundista. De manera que es un tema complicado. Tú dijiste en cierta ocasión algo que yo comparto. Si dentro de 8 o 9 años la naranja valenciana, ojalá que me equivoque, no tiene mercado, habrá que pedir a la Unión Europea que la subvencione. Porque vamos a permitir, por razones ecológicas, que desde Vinaroz a Orihuela los huertos se queden sin trabajar. No es bueno para el medio ambiente que emitan CO2. Es decir, habría que pedir, igual que se está subvencionando la leche o que se está subvencionando otro tipo de productos agrarios, habría que pedirle a la Unión Europea que subvencionara, es decir, que pusiese un precio de la naranja que permitiera obtener un margen de beneficio a los productores, aunque esa naranja luego se tirara al mar o se vendiera gratis. Bueno, yo quería felicitarte, Antonio. Muchas gracias. Sobre todo porque, como yo no soy economista, a pesar de estar rodeada de ellos en casa, lo he entendido casi todo y me produce muchas veces susto. El lenguaje económico, la jerga vuestra, me provoca muchas veces, como no la entiendo, ¿no? Me provoca susto. Y lo he entendido y eso ya es mucho mérito, ¿no? Por lo tanto, mi enhorabuena. Pero hay 2 cosas que me gustaría que me aclararas. Una porque me parece muy poética y aunque ha habido un poco de debate yo no la he entendido y quiero un ejemplo burdo. Eso de cebar la demanda agregada, que me ha parecido muy bonita la expresión, pero que necesito un ejemplo
no sé, más palpable que, Pues sí. que la simple imaginación. Y lo otro que lo has dicho al final, y más o menos has venido a decir que todo el coste, o sea, que el gobierno no va a poder hacer lo que pretende y que esto lo pagará, y que las políticas de igualdad no se podrán poner en vigor. ¿Has dicho no? Más o menos al final, sí. Las políticas de igualdad el gobierno no las va a poder realizar por el tema de la inflación, has dicho. No he dicho ¿No? eso. No, Pues, sí. ¿qué has dicho de la igualdad? No. O yo me He dicho que si llegamos a una situación en la que la prima de riesgo es muy elevada, no se controla y el Tesoro tiene que pagar mucho más por la deuda que emite, ahí hay un coste de oportunidad. Y es que habrá menos dinero en el presupuesto para el estado del bienestar o para políticas distributivas. Pero no creo que... vamos a ver, eso no. Vamos, si lo he dicho ha sido erróneo. Lo otro es muy fácil de entender. Es que lo he entendido y entonces me ha sonado un poco como que las políticas iban a repercutir fundamentalmente sobre las mujeres, o sea, el no poderlas realizar. Y me sonaba aquello de apagar o la parte treballadora, ¿no? Que siempre, evidentemente, lo pagamos los mismos. Lo que he dicho es que esto de pagarle la gasolina, de darle 20 céntimos a todo el mundo, de ayudar indiscriminadamente a todos, ricos, pobres, con subvenciones directas o con reducciones de impuestos indirectos, esto ceba la demanda, pues porque la gente consume más, no consume menos. Y claro, si se ceba la demanda, estamos con la pregunta primera que se me ha hecho. Se aumenta la inflación. Es decir, guste o no guste, cuando hay inflación, el Estado debe de dar ayudas indiscriminadas a los pobres, pero no a las clases medias ni a las clases altas. Lo que tenemos que hacer es que consumir menos, apretarnos el cinturón. El propio mercado hace que eso vaya a ocurrir. Y ahora, con la subida de los tipos de interés, más. Por eso yo creo que la inflación no va a ser como la de la época de Adolfo Suárez. Además, yo no soy politólogo, ni adivino, pero Vicent, en su amable presentación, ha dicho algo de lo que estoy totalmente seguro. Estos tres líderes que hoy están en Ucrania están tratando de convencer a Zelensky que haya una paz. Incluso estoy convencido de que van a tratar de que deje que el nuevo zar se quede con Crimea y el Donbass. Vamos a ver, es que Macron es un maximizador de poder, igual que todos los políticos, y sabe que la inflación le puede costar la presidencia de la República. Y nuestro presidente de gobierno también es un maximizador de votos en un mercado político y sabe que ojalá haya un pacto allí, aunque... No. Respecte a lo que estàs dient de les ajudes de Next Generation, si n'hi haurà algun tipus de fiscalització respecte a aquestes ajudes, perquè fins ara, el que m'està veient, que estem fiant molt a d'això i això és un país bàsicament de pimes i el nivell de preparament d'aquestes pimes per poder arribar a aquestes ajudes és limitat i fins ara el que sempre hem vist és que aquest tipus d'ajudes acaben en uns Abengoa, en uns Iberdrola, en uns cicles convidats ociosos, en unes depuradores parades. ¿Cómo se piensa gestionar este tipo de ayudas? Eso precisamente ayer salió, lo que pasa que solamente tengo información superficial, salió una nueva estrategia para la ministra Calviño, dijo que se iba a publicar un documento sobre nueva estrategia para dar los fondos Next Generation. Los fondos Next Generation están muy controlados por la Unión Europea, por eso tardan. Y lo que vino a decir ayer Calviño es que va a dar una serie de instrucciones a empresas, comunidades autónomas, ayuntamientos,
con la finalidad de que efectivamente traten de que ese dinero vaya a lo que sea potencialmente más rentable, aunque se puedan equivocar. Es decir, que entre poner Terra Mítica o poner Distrito Digital, que pongan Distrito Digital. ¿Me explico? Sí, no, Ahora, disculpa, luego, por razones políticas, puede que un ayuntamiento le dé el fondo, o lo que le toque del fondo Next Generation al partido a la persona que financia el partido. Eso es posible, pero para eso están los fiscales y los jueces. Lo que no es cierto es que esos fondos no estén controlados por la Unión Europea. Al contrario, es dificilísimo. Y de hecho, creo que en esa medida, y termino ya, también va a haber un apoyo de expertos que digan cómo hay que pedirlos. Eso nos ha ocurrido a los investigadores con los fondos de investigación europeos, que era dificilísimo pedirlos por cómo rellenar los formularios, etc. Y al final aprendimos. Pero esos fondos tienen que ir a digitalización y a economía sostenible, a igualdad de género, lo cual no quiere decir que en algún ayuntamiento, que en algún caso, pues se dediquen a otra cosa. Pero vamos a ver, yo confío en que la mayoría de ellos van a tener un efecto multiplicador muy grande sobre la economía española. Molt bé, Antonio. Volia donar-te les gràcies en nom de la nostra entitat, agrair a la Caixa que preste este magnífic local sempre per a les nostres conferències i abans de fer-te un present que solem fer a tots els nostres conferenciants, que per al públic ja no és una sorpresa, però per als conferenciants sí, volia ponderar que la teua conferència d'avui ha estat fantàstica. Jo acostume a mesurar la validesa de les conferències en dos ítems. La quantitat d'ítems que s'utilitzen i la ilació entre tots ells. I la veritat és que si hagués estat en un tribunal d'oposició, hauria dit, doctor Escudero, no continue, que ja sabem que vostè se ho sap tot de gran manera. Ha sigut molt il·lustratiu, suposo que ara en el sopar continuarem xerrant, i només m'ha quedat un dubte, però no vull que me'l contestes ara. I és que la previsió final ha estat, si acaba la guerra en un mes, pot ocórrer això. Suposo que en el sopar hauràs d'explicar, si no acaba la guerra, què és el que ocorrirà. I com durant tota la conferència has estat pessimista i al final apostaves per l'optimisme, esta nit, després del postre, veurem on està el pessimisme. Este és el nostre present i jo crec que te farà molta il·lusió i que, a més, ja quasi anem a crear una confraria de tots els que teniu el privilegi de poder disfrutar d'un objecte com aquest. Voy a abrirlo. Sí. ¿Me lo abres? Muy bonito. Es un llavero muy bonito de plata. ¿Y ahí qué hay? La Torre de Burriana. Burriana, París y Londres. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a todos.